no más de la enfermedad, no más del dolor, lo llevaste en la cruz, no más de la aflicción, no más de la enfermedad, no más del dolor, lo llevaste tú en la hasta mi alma hoy de ti, ser llenos con agua de vida, Dios. Quiero que entres, esta es tu casa, mi corazón, mi alma dicen pasa, en mi corazón palpita, en mi adoración habita. En mi mente, mi vida está unida a ti eternamente, mi corazón se rinde, tú eres Dios. Quiero que entres, esta es tu casa, mi corazón, mi alma dicen pasa, en mi corazón palpitas, en mi adoración habita. Quiero que entres, esta es tu casa, mi corazón, mi alma dicen pasa, en mi corazón palpita, en mi adoración habita. Tú eres bueno, Señor Jesús. Misericordia es para siempre, Dios. Bueno eres Dios, fiel eres Dios, santo eres Dios, tú eres mi Dios y yo soy tu casa.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Bienvenidos a esta, la casa de oración de nuestro Señor. Bueno, muchas felicidades en este nuevo año. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos este año, guardándoles, cuidándoles, protegiéndoles, proveyéndoles. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de hoy y vamos a leer Isaías capítulo 28, versículos 20 al 22. Isaías capítulo 28, versículos 20 al 22. Versión Reina Valera 60. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Gloria a Dios. Para este primer culto del año 2022, el Señor me ha dado una palabra que he titulado algo extraño, algo poco común. Algo extraño, algo poco común. Y para empezar, quiero volver a leer el versículo 20. Voy a leerlo como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: la cama que ustedes hicieron es demasiado pequeña para acostarse en ella, y las mantas son demasiado estrechas para cubrirlos. Y el Señor quiere hablarnos hoy a través de esta palabra de en quién debemos poner la confianza primero, y que nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor, confiados en Él, que nuestra esperanza debe ser Él, porque como dice aquí el mismo verso, nosotros muchas veces colocamos nuestra confianza en lo que nosotros hemos hecho, en lo que nosotros podemos hacer o en lo que otros han hecho, y ahí está nuestra confianza. Y yo creo que algunos de pronto han tenido la oportunidad de dormir en una cama donde los pies le quedan por fuera, o en un lugar donde le quedan por fuera los pies. Cierto que es incómodo, o de pronto con un frío bien tremendo y una cobija bien pequeñita donde la espalda nos queda descubierta, o el estómago o las piernas o algo, y no podemos cobijarnos completamente. Y ahí es cuando el Señor por eso dice: la cama que ustedes han hecho o que ustedes hicieron es demasiado pequeña para acostarse. El Señor lo que quiere en este nuevo año es que nosotros pongamos la confianza, la esperanza en lo que Dios hace a favor de nosotros, en lo que Dios puede hacer a favor de nosotros. Confiar plenamente en que Él no se va a equivocar en lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que quiere el Señor.
Hoy en día el ser humano ha puesto su confianza en lo que el hombre puede hacer. Están los avances tecnológicos, grandes inventos que se han hecho, descubrimientos científicos, avances impresionantes en medicina y muchas cosas. Y el ser humano ha puesto su confianza en esas cosas. Y todas estas cosas supuestamente se han hecho para hacer del mundo un mundo mejor. ¿Y está mejor el mundo? Vemos que el mundo cada día está peor. Con todos sus avances, con todas sus técnicas, con todos sus inventos, con todo el modernismo que hay hoy en día, y vemos que el mundo cada día está peor. Mira cuánto problema ha causado esta enfermedad que hoy nos aqueja. Y sea por lo que sea, que no se haya podido encontrarle la solución, porque puede ser por negligencia, puede ser por ignorancia, que no se le ha encontrado la solución, pero también puede ser por maldad. Pero si en verdad podemos confiar en la ciencia, si en verdad podemos poner toda nuestra confianza en la medicina, pues era de que ya nadie tuviera miedo por lo que está pasando. Pero a veces veo más temor y más temor y más miedo y más miedo. Entonces el Señor no quiere que nuestra confianza esté en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer. Y eso es lo que el Señor quiere. Leamos el versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Y a dónde quiero llevarlos? Que Dios utiliza a veces formas que para nosotros son extrañas, poco comunes, para lograr sus propósitos y bendecirnos a la vez. Cosas que a nosotros nos parecen inverosímiles, que nos parecen a veces hasta tontas, o muchas veces nos parecen tan sencillas, otras veces nos parecen imposibles. Pero son formas extrañas de obrar Dios en nuestro favor. Y estamos esperando a veces la bendición o la solución de nuestro problema o de nuestra necesidad de una forma o de otra. Y Dios nos sorprende cuando el Señor aparece con el milagro, dejándonos boquiabiertos, obrando de manera que no se nos había pasado por la mente. Y el Señor en este nuevo año quiere inquietarnos a eso, a que confiemos en lo que Él hace, obedezcamos lo que Él nos pide, porque de esa manera es que vamos a ser bendecidos y guardados de todo mal. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, dice la palabra. Voy a contarles lo que pasó en ese monte. Esa historia la podemos encontrar para que la lean en la casa, en el capítulo 5 de Segunda de Samuel y en el capítulo 14 de Primera de Crónicas. Resulta que Israel, el pueblo escogido de Dios, tenía un enemigo máximo, que eran los filisteos.
Y recién elegido rey David llegó a oídos de los filisteos la noticia que había llegado al trono David. Y entonces se dijeron los enemigos de Dios: no vamos a dejar prosperar a David ni a ese pueblo. Ataquémoslos y destruyámoslos, matando aún a David. Y reunieron todo su ejército, se reunió todo el pueblo de Filistea con sus armas y armaron un gran ejército y se fueron en contra de David. Y cuando David supo la noticia que los filisteos venían en contra de ellos para atacarlos, no se apresuró como hacemos muchos de nosotros ante una dificultad o una necesidad, que nos apresuramos a hacer lo que primero se nos viene a la cabeza, o lo que primero que pensamos, o lo primero que se nos ocurre. No, dice la palabra que David fue a su fortaleza. Eso nos quiere decir que David buscó el lugar donde él se encontraba con Dios, su lugar secreto, el cuarto donde él entraba a orar al Señor, y allí llegó y en intimidad con Dios le preguntó a Dios, consultó al Señor en oración y le dijo: Señor, los filisteos vienen con un gran ejército, son más numerosos que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Los atacamos o qué hacemos? Y el Señor le dijo a David: atáquenlos, porque yo estoy con ustedes y ustedes los van a destruir a ellos. Y entonces David, ni corto ni perezoso, no lo pensó, dijo: Dios me dijo que los atacáramos, que Él estaba con nosotros y que Él era el que los iba a vencer, pues entonces los atacamos. Y atacaron los filisteos antes de que llegaran donde ellos y los vencieron y obtuvieron una victoria rotunda. Pero como nos pasa a muchos de nosotros, cuando tenemos una dificultad, un problema, una enfermedad que Dios nos ha librado, yo creo que conocemos personas, o algunos de nosotros de pronto en algún momento nos dieron un mal diagnóstico médico. A alguien le pudieron decir: tiene cáncer. Y después de un tiempo, después de un tratamiento, vuelve al médico y el médico le dice: ya se acabó su cáncer, fue eliminado, está sano. Y después de un tiempo la persona vuelve a sentirse como mal. ¿Y qué pasó? Y va nuevamente al médico y resulta que el médico le dice: volvió el cáncer. Y de una vez los brazos caídos. Pues eso le pasó al pueblo de Dios. Habían vencido a ese pueblo enemigo, a ese ejército enemigo, los filisteos, pero pasado el tiempo se descuidaron un poco, los dejaron que crecieran más, se armaron nuevamente y armaron un ejército aún más poderoso que el que los había atacado antes a ellos. Y se vinieron con la intención de arrasar con Israel y de acabar con todo. Le llegó la noticia a David, y David nuevamente no obró a la loca, no obró presa del miedo ni del temor, sino que se fue a su fortaleza. Le preguntó nuevamente a Dios: Señor, ¿qué hago? Le contó la situación. ¿Los atacamos? Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? No los ataquen. Vayan al bosque y métanse ahí en el bosque y esperen a que empiece a soplar el viento fuertemente. Qué locura, ¿cierto? Qué forma tan extraña, qué plan de guerra tan raro, qué cosa tan poco común. No le dijo: le voy a dar armas, voy a hacer aparecer más soldados. Bueno, no, le dijo: ahora vaya con su ejército, que era inferior al de los filisteos,
y métanse al bosque y espere que empiece a soplar el viento. Pero David obedeció la voz de Dios, por extraña que pareciera la estrategia de guerra, la estrategia militar que Dios le estaba dando. Y se fue con su ejército y se metió al bosque a esperar. Y el Señor le dijo: después de que empiece a soplar el viento, entonces los atacan. Cuando ya empiece a soplar muy fuerte, atacan los filisteos. Y David fue y se metió al bosque con su ejército a esperar. Cuando de pronto empezó a soplar el viento, y cada rato a soplar más fuerte y más fuerte, hasta que se volvió un ventarrón que movía los árboles. Y ese movimiento de los árboles, de las ramas y las hojas, hacía un sonido que parecía como un gran ejército que iba marchando. Y llegó eso a oídos de los filisteos y dijeron: uy, no, eso vienen con un ejército muy grande, nos van a aplastar. Y se llenaron de temor y de susto, y muchos empezaron a huir y se desbarataron, se confundieron y no hallaban qué hacer. Y entonces fue en ese momento que llegó David y los atacó. ¿Y qué pasó? La gran victoria. La gran victoria. Con una estrategia extraña de Dios. ¿Y saben que Dios a veces usa para bendecirnos cosas extrañas que no nos explicamos? ¿Cuántos les ha pasado que en un momento dijeron: y es que yo no sé cómo estoy aquí, yo no sé cómo salí de ese problema, no sé cómo salí de esa situación? He oído testimonios de cristianos en un accidente, y de cómo el autobús donde iban ha dado vueltas y vueltas por un despeñadero, y de ser el único sobreviviente, o por lo menos el menos herido, o el único ileso. Y la persona se para y dice: no sé. Le preguntan: pero fue que usted se agarró de algo, o usted qué hizo. No, yo lo único que veía era dar vueltas el mundo entero, y cuando ya dejé de dar vueltas me levanté y estaba sano y salvo. Dios usa maneras extrañas y poco comunes para bendecirnos y lograr sus propósitos. También dice la palabra: el Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perazín, y contra los amorreos en el monte Gabaón, en Gabaón. Otro pueblo enemigo de Dios. ¿Y saben algo? Se juntaron 5 poderosos reyes con sus ejércitos para atacar a Israel y destruirlo. Se vinieron a arrasar con Israel. Y el ejército de Israel, al mando de Josué, se organizó y salió al encuentro de sus enemigos. Pero el pueblo de Dios era muy inferior, hablándolo humanamente, a sus enemigos. Eran 5 poderosos reyes que habían juntado sus ejércitos para atacar a Israel. Y cuando se metieron ya en la batalla, sucedió algo impresionante. Una ayuda extraña de Dios, algo poco común. Se vino una granizada grandísima allí en pleno desierto, y caían unas rocas de hielo grandísimas,
Y lo más extraño, solo golpeaban a los soldados del ejército enemigo, no caían sobre los israelitas. Y ese granizo mató más soldados enemigos que los que pudiesen haber matado los soldados israelitas. Y ya estaba empezando a oscurecer. Y Josué vio que podían derrotar a ese ejército tan superior a ellos con esa ayuda tan tremenda de Dios. Y ya viendo esa ayuda tan tremenda, entonces se atrevió a más. Le pidió a Dios que detuviera el sol y la luna. La tierra dejó de girar sobre sí misma durante 24 horas y tuvieron 24 horas más de día, y fue el tiempo necesario, lo que necesitaban ya cuando el ejército enemigo estaba disminuido, cuando ellos creían que al llegar la noche el pueblo de Israel se iba a retirar para recomenzar la batalla al otro día. Josué sabía que si eso pasaba, ese pueblo enemigo de pronto en esa noche se recuperaba, y porque eran muchísimos, y por eso le pidió a Dios esa forma extraña, y Dios le contestó. Dios tiene una forma extraña este año y poco común para bendecirte a más no poder este año. No siga luchando en sus fuerzas, no siga luchando con sus estrategias, no siga luchando con su sabiduría, con su conocimiento, no siga luchando con lo que usted cree que tiene. Dice el Señor: no es con ejército ni con fuerza humana, es con mi espíritu, dice el Señor. Es en las fuerzas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él, ir a Él, confiar en Él. Antes de salir alocadamente ante una situación, sea la que sea, la más difícil que le parezca, antes de salir a buscar una ayuda, salga corriendo a la fortaleza. Salga corriendo a su lugar secreto y ponga en manos de Dios toda situación, toda condición, que Dios va a obrar. Dios va a obrar a nuestro favor. El proceder de Dios la mayoría de las veces será impredecible para el ser humano. El Señor siempre tendrá infinitas formas en que podrá sorprendernos a nosotros. Cuando el pueblo de Dios se vio arrinconado por un ejército numerosísimo y poderoso a la orilla del mar donde no tenía salida, ¿qué hizo Dios? Abrió el mar. Abrió el mar para que pasaran a salvo. Y cuando pasó el último de sus hijos al otro lado, y que el pueblo enemigo ya había entrado al sendero dejado allí en el mar, entonces volvió y lo cerró y ahogó a todos sus enemigos. Formas extrañas, ¿cierto? Poco comunes de obrar nuestro Dios. El Señor le había dado la orden al pueblo de poseer, de entrar y poseer la tierra prometida. Y cuando llegaron al límite estaba el río Jordán, porque estaba en invierno y estaba muy grande, muy crecido y muy profundo. ¿Y ustedes creen que eso les detuvo? ¿Saben qué hizo el Señor? Detuvo el río. Se formó una presa ahí bien grande mientras pasaba todo el pueblo de Dios. Y después de que pasó todo
pueblo de Dios a la tierra prometida, entonces volvió a darle libertad al río para que siguiera corriendo. Iglesia, si nosotros creemos, nada es imposible para nosotros. Si nosotros confiamos en Dios, Él no nos va a defraudar. Él vendrá a nuestro encuentro, vendrá a nuestro socorro, a nuestra ayuda. Necesitaban dinero para pagar el impuesto del templo. ¿Y qué forma tan extraña para conseguir el dinero? Mandó a Pedro a que pescara y le dijo: el primer pez que agarres, ábrelo. Y fue Pedro, obedeció, sacó un pez, lo abrió y ahí estaba la cantidad exacta que necesitaban para pagar el impuesto que necesitaban pagar. A veces pensamos en todas las formas humanas de ayuda y al último que acurrimos es al que sí nos puede ayudar y al que no le vamos a quedar debiendo nada, porque denos la ayuda que nos dé, a Dios lo único que le quedaremos debiendo es honra y gratitud. Ni nunca nos va a sacar en cara nada. Y cada uno de nosotros creo que podemos contar por lo menos una historia de cosas extrañas que ha hecho Dios en nuestro favor y que nos hemos visto bendecidos en ello, cuidados, prosperados. Los recursos que Dios tiene disponibles para sus hijos son infinitos. ¿Saben que Dios siempre tendrá más para darnos que nosotros para pedirle? Dios siempre tendrá mucho más para darnos que lo que nosotros le podamos pedir. Dejemos que Él actúe a nuestro favor como Él quiera, aunque nos parezca extraño y poco común, aunque nos parezca raro, inverosímil. Obedezcamos. No intentemos ayudarle, que Él abrirá las puertas que se deben abrir. A veces intentamos ayudarle a Dios para lograr nuestros propósitos. Dios no necesita nuestra ayuda para que se abran las puertas que necesitamos que se abran. Mira, hay puertas que es necesario tirar de ellas para que se abran. Llegamos ante la puerta y necesitamos jalarla para que se abran. Hay otras puertas que cuando estamos ante ellas necesitamos hacer fuerza y empujarlas para que se abran. Pero hay otras puertas que solamente vamos y nos paramos ante ellas y se abren. Vamos a la otra puerta y se abre. Esas son las puertas de Dios, las que Él abre sin nuestra ayuda, que Dios no necesita nuestra ayuda. Y las puertas que Dios abre para nosotros, nadie, absolutamente nadie, ni el más poderoso de este mundo, ni el infierno con todos sus demonios las pueden cerrar. Nadie, absolutamente nadie. Y dice el versículo 22 de Isaías 28: ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Muchos se burlan de nuestra fe y muchos se burlan cuando les decimos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y que vamos a hacer. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted cree que así va a lograr las cosas? Eso hay que hacer, esto, lo otro, si quiere le presto plata, si quiere le mando ayudas. Y el Señor dijo: no, hazlo como te ordeno, porque así es que le voy a bendecir. En este tiempo
Está próximo a suceder, lo que para muchos es algo extraño y algo poco común. Debido a la destrucción que se acerca a la tierra a causa del pecado, la desobediencia de toda la humanidad. Y ese evento extraño y poco común que les estoy hablando y que está por suceder es el arrebatamiento de la iglesia, que para muchos es locura. Si uno le habla a un incrédulo de que el Señor va a venir en las nubes y nos va a recoger y que los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo, nos creen locos y se van a burlar de nosotros. Se van a reír de nosotros. Y lo triste es que hoy en día se ha acomodado la gente tanto a este mundo y está tan agarrada de este mundo, que incluso muchos cristianos, muchos creyentes, cuando uno habla del arrebatamiento de la iglesia, cree que uno es un fanático. He oído pastores diciendo de quienes hablan del arrebatamiento, pastores fanáticos. Parece mentira, pero es cierto. Estamos viendo las señales. Gracias a Dios, Él nos advirtió en la Biblia lo que pasaría tiempos antes de su venida, y estamos viendo las señales cumplirse de una manera sorprendente. Y sin embargo, viendo todas esas señales, muchos aún no creen en el regreso del Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 9 voy a leerles en la versión PDT. Dice: es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fueron creados. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios, se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después, el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Y dice el versículo 8: no ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sin que todos cambien su vida y dejen de pecar. Amén. Aunque Dios es paciente, también tiene un límite. Y Dios en este tiempo de gracia nos da todas las oportunidades del mundo, y su amor es tan grande que obra hasta de manera extraña y poco común para bendecirnos y lograr sus propósitos. Entonces aprovechemos esta extensión de su misericordia con nosotros. Saben, nosotros somos privilegiados porque somos la generación que quizá vamos a ver el desenlace de las promesas de Dios, de la restauración total de Dios.
Nosotros estamos viviendo el tiempo que anheló Moisés, el tiempo que anheló Abraham, el tiempo que anheló David, el tiempo que anhelaron San Juan el Bautista, que anhelaron los discípulos, los apóstoles, ese tiempo que anhelaba Pablo, el tiempo que anhelaba Pedro. Iglesia, nos tocó vivirlo a nosotros. Yo le digo, este año 2022 es profético a más no poder. Y esta década, de aquí al 2030, es una década extraordinaria, difícil, terrible, pero extraordinaria para nosotros, los hijos de Dios, que estemos agarrados de su mano. Porque entre más escasez haya, entre más oscuridad haya en este mundo, entre más problemas y necesidades hayan en este mundo, más vamos a ser bendecidos los hijos de Dios, más vamos a ser los hijos fieles de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra, tenerlo en cuenta y honrarlo con nuestro testimonio, amar a nuestro prójimo y tengámoslo por seguro que Dios no nos va a dejar en vergüenza, porque este algo extraño, este algo poco común que está por suceder será de mucha bendición para los que estemos agarrados de la mano de Dios, pero será de perdición, temor, miedo, angustia para los que no. Así que, iglesia, nos esperan años extraordinarios, difíciles pero extraordinarios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Séllala en cada corazón, en cada vida, Señor amado, en este lugar. Séllala en mi corazón, Señor. En cada mente, Dios, que no se borre, Padre bendito. Muchas gracias, mi Señor, por esta tu bendición, Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pero eres Dios, fiel eres Dios, santo eres Dios, tú eres mi Dios, y yo soy tu casa.